Hola, ¿qué tal? Bien, pues vamos a ver ahora, vamos a trabajar el módulo de los proveedores. El módulo de los proveedores va a ser muy parecido a nuestro módulo de registrar usuarios. Es decir, vamos a tener la información de los proveedores, vamos a tener un CRUD, una tabla en el cual vamos a leer la información de los proveedores lo vamos a poder editar. También vamos a poder borrar la información de los proveedores y también vamos a poder agregar mediante un formulario a los proveedores. Lo vamos a poder editar. Bien, entonces son operaciones sencillas que vamos a hacer contra la base de datos para proveedores. Bien, entonces tenemos que crearnos de primeras nuestro controlador de proveedores y también la vista de los proveedores. Bien, vámonos al código fuente, vámonos al Visual Code. Bien, y vamos a ir cerrando algunas cosas. Por ejemplo, vamos a dejar esto de acá, lenguaje views, la conexión, data factura views, lo vamos a dejar ahí para que nos sirva de referencia el código fuente para copiarlo y editarlo en nuestra nueva vista para los proveedores. Y también este controlador lenguaje también. De hecho, lo vamos a copiar, lo vamos a dar control C y voy a crearme un archivo aquí que se va a llamar proveedores. Bueno, se va a llamar proveedor.php. Y aquí voy a pegar esto de acá, el mismo código. Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a tener que extraer información desde la base de datos de los proveedores. Entonces, pues acá, por ejemplo, ya no traemos el idioma en esto, sino traemos a la información de la tabla proveedores. Si nos vamos aquí a la base de datos, nosotros tenemos una tabla, acá está la tabla proveedor, ¿no? Y de esta tabla tenemos que traernos esa información. Entonces esa información la vamos a traer aquí en este controlador proveedor. Entonces esto no lo necesitamos y vamos a utilizar este método getAllProveedor. Utilizamos el objeto de la conexión y creamos una variable en el cual vamos a guardar lo que nos devuelve este método. Este método no lo tenemos creado aún. Lo voy a crear y ese método lo que va a hacer es conectarse a la tabla proveedores. Entonces me voy debajo de esto, de este método, en el archivo conexión.php y aquí tengo el método getAllProveedor. ¿Qué es lo que hace este método? Hacer un select asterisco from a la tabla proveedores, a la tabla proveedor. Bien, y retorna toda la información de los proveedores. Lo retorna a este controlador y este controlador va a retornar toda la información hacia la vista. Entonces tenemos que crearnos la vista para poder ver todo el CRUD en nuestro sistema. Es decir, tenemos que crear la vista. Bien, entonces esta vista se llama lenguaje views. Bueno, no lenguaje views, sino se llama proveedor, proveedor views, le vamos a llamar. Bien, entonces vamos a crearnos aquí new file proveedor views.php. Bien, entonces la vista no tiene absolutamente nada, pero tendría que estar bien, está con errores. Vamos a ver, el código de proveedor views simplemente es el mismo código que tenemos acá, en el mismo código de los usuarios. Es decir, lo que construye esta tabla es muy parecido. Entonces, para ir optimizando el tiempo, simplemente yo les voy a pasar todo el código ya configurado para poder concentrarnos más en el código de PHP y no tanto en la maquetación. Bien, entonces ese código, por supuesto, va a estar en cada módulo, está el código actualizado de lo que vamos avanzando. Bien, ya tengo aquí el código en la vista de proveedores, proveedor views, en este caso, proveedor views. Bien, vamos a ver si se ha quitado el error.
en proveedor. Me dice, a ver. Bien, acá me dice que está undefined la variable nombres y la variable foto. Ok, acá parece que en la URL le falta la contraseña aquí. Aquí le vamos a poner de contraseña, pues la contraseña que tienen acá los usuarios. Por ejemplo, Henry, su contraseña es Henry. Entonces vamos a ponerle en la URL, en el password Henry. Y ahora sí, ya tengo la vista proveedores. Aquí está. Bien, tengo la vista proveedores. Ok. ¿Qué necesito? Lo que necesito es, digamos, por ejemplo, vamos a empezar con el agregar nuevo proveedor. Tengo aquí todo el formulario ya listo, que necesito que construir otro archivo que me reciba la información de este formulario y que lo inserte en la base de datos. De esa manera, pues va a aparecer un nuevo proveedor debajo de esta tabla. Bien, entonces si nos vamos aquí al código fuente que he agregado yo al proveedor views, vamos a irnos acá arriba, lista de proveedores, aquí está el botón agregar nuevo proveedor, que es este botón de acá. Y aquí está el formulario, este formulario. Este formulario ya tiene ya sus variables ya listas, ya está ok sus variables. Entonces yo necesito, acá donde dice form, acá hay un nombre en el activo. Necesito crearme este archivo que se llama registros proveedor. Registros proveedor. Entonces voy a crearme ese archivo que, como va a ser un archivo que va a interactuar con la base de datos, entonces va a ser el controlador, un controlador. Entonces voy a crear registros proveedor.php. Bien, entonces pues vamos aquí y vamos a reutilizar el código de otros controladores muy parecidos. Esto lo vamos a ir viendo durante el curso, que vamos reutilizando código, porque muchos archivos comparten el mismo funcionamiento. Todos los módulos comparten el mismo funcionamiento. Bien, entonces nos centramos en el formulario para registrar a un nuevo proveedor. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo que recepcionar cada uno de estos campos: el campo proveedor, el responsable, la dirección, el teléfono, la fecha de registro. Cada uno, ya hemos visto anteriormente que se recibe por el método POST, y utilizando su parámetro name, ¿no? El parámetro name de cada uno. Mediante eso es que yo lo puedo recepcionar en este archivo y de ahí mandarlo a la base de datos, a insertarlo, a guardarlo en la base de datos. Bien, entonces lo que voy a hacer acá es que con un if voy a preguntar si existe una variable post con el nombre de este botón de registrar. Entonces este botón para registrar tiene el nombre de, su parámetro name tiene el nombre de new proveedor. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es preguntar con un if si existe una variable post con ese nombre, con ese parámetro name, new proveedor. Bien, entonces pues si existe, lo que voy a hacer es recepcionar o recibir todos los datos del formulario de cada uno de sus inputs. El usuario login, el password login, el usuario login y el password login están por acá escondidos. Eso lo necesito. El proveedor, el responsable, la fecha de registro, la dirección y el teléfono. Vamos por acá. La dirección y el teléfono tiene su parámetro name. Dirección y teléfono. Ok, entonces vamos acá a copiar teléfono, se llama esto. Ok, listo. ¿Qué más necesito? Esto vendría a ser ya la tabla. Primero centrémonos aquí arriba. Entonces ya tengo recepcionado acá en las variables, en sus respectivas variables de PHP, todos los datos del formulario. Necesito la alerta y el mensaje. La alerta y el mensaje. Y se lo envío al método update mensaje alert, ¿no? Luego necesito el
un método para poder guardar o registrar el nuevo proveedor. Entonces, ese método se va a llamar register new proveedor. Y a ese método le paso todas estas variables. Bien, le paso todas estas variables. Ok. Bien, entonces vamos a crear ese método que va a tener una sentencia SQL de tipo insert into. Entonces acá ya tengo ya el método ya listo. El método se le pasa pues todo el número de parámetros que tienes, el mismo número de parámetros que estamos enviando aquí, que son 5. En este caso también son 5. Entonces acá lo que estamos haciendo es un insert into hacia la tabla, de proveedor. ¿Dónde está? La tabla proveedor. Vamos a hacer un insert into. Bien, y ahí indicamos pues los campos en donde vamos a ingresar la información, ¿no? El campo ID proveedor, responsable, fecha de registro, dirección, teléfono. Esto está tal cual como está aquí en sus campos de la base de datos. Aquí tenemos. Bien, estado, fecha de aviso, valor cobrado, saldo. Bien, y luego acá en el value pues ya ponemos las variables, ¿no? Las variables que traen la información. Ok, listo. Entonces con esto, este método nos tiene que funcionar para poder insertar la información, la información del nuevo proveedor. Bien, vamos a ver si funciona. Vamos a darle una actualizada. Aquí vamos a probar. A ver. Vamos a poner acá proveedor Coca-Cola, responsable Coca-Cola, dirección 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, teléfono 5, 5, 5, 5, y la fecha. Le doy a registrar y me sale acá. Ya, este archivo constants le falta la T. Entonces siempre me fallo acá. Falta la T, porque constants está con T. Listo, entonces le voy a actualizar, entonces me tiene que salir. Vamos a ver si ha agregado acá. Y agregado, lo ha agregado perfectamente. Acá está Coca-Cola, 1, 2, 3, 4, 5, 4, Coca-Cola. Entonces ha agregado un proveedor. ¿Por qué sale en blanco? Porque falta el header, es decir, que haga la redirección hacia la página nuevamente. Entonces, debajo de esto, lo que vamos a hacer es ponerle el header, location hacia la página de proveedor, que en este caso la página de proveedor está con P minúscula. Y por último aquí abajo le ponemos la llave de cierre de la etiqueta de PHP. Entonces al actualizar tiene que redirigir nuevamente hacia la página de proveedores. Y aquí sale el mensaje de que se actualizó los datos del proveedor correctamente. Y aquí sale, se ha duplicado el proveedor. Ok. ¿Qué más? Vamos a trabajar sobre el borrar. Vamos a ver acá que tenemos el botón. El botón borrar me parece que está por acá. Acá tenemos la tabla que construye toda los proveedores, que muestra todos los proveedores. Aquí está el objeto all proveedor que viene desde este controlador all proveedor, ¿no? Entonces este es un array que se lo está recorriendo con este método, con el método while y con el bucle while, perdón, y sacamos los datos desde la base de datos, ¿no? Y lo mostramos. Listo, entonces acá me parece que este botón es el de borrar danger. Este botón es. Y de borrar, acá está. Registro proveedor, ID borrar. Entonces, el botón, este botón lo tenemos que capturar. Este botón tiene, tiene el parámetro name. Vamos a ver por acá. Vamos a ver si tiene un parámetro name. Bueno, no tiene un parámetro name post. No.
tiene una variable get. Entonces tenemos que capturar la variable get. Esta variable get ID borrar con el valor para poder borrar en la base de datos lo que el usuario está seleccionando aquí en la tabla. Bien, entonces tenemos que capturar esta variable get. Listo, entonces vámonos aquí y debajo de este if, vamos a poner esto más abajo. Aquí vamos a poner con un if y con un iset vamos a preguntar si es que existe una variable get llamado id borrar. Si existe una variable get id borrar, lo primero es que vamos a capturar el usuario login y el password login. Bien, vamos a capturar eso, el usuario login y el password login, y luego capturamos la variable get id borrar. Ese valor de la variable get id borrar, que está aquí, proveedor de 0, es decir, proveedor de 0 es lo que viene desde la base de datos. Cuando ponen 0, significa que está capturando el índice 0, que es esto, el id proveedor. Entonces está capturando el numerito específicamente de un proveedor, el numerito, para enviarlo hacia el controlador, en este caso aquí, para poder hacer la ejecución del borrado. Bien, entonces luego necesitamos los mensajes, el mensaje de alerta, y luego necesitamos el método que tenemos que crear en el archivo conexión, en el modelo, para poder hacer un delete from en la tabla de proveedores. Entonces este método se va a llamar delete proveedor. ¿Y qué le pasamos a eso? Simplemente a este método le pasamos el ID del proveedor. Bien, entonces vamos a crear ese método que va a tener una sentencia SQL de tipo delete. Bien, delete proveedor. Recepcionamos el ID del proveedor y hacemos una sentencia delete de la tabla proveedor, donde el ID proveedor, donde el campo ID proveedor sea igual a lo que estamos recibiendo acá en su parámetro de este método que lo estamos enviando aquí, ¿no? Y que esto está recibiendo ¿desde dónde? Desde la vista. Es lo que el usuario está seleccionando. Bien, entonces listo, entonces ya tendría que borrarme ya tendría que borrar y tendría que redirigir nuevamente hacia la página de proveedores. Listo, vamos a darle actualizar y vamos a borrar uno de estos. Se eliminó correctamente, se ha eliminado uno de estos que se había duplicado. Listo. Ahora lo que necesitamos es hacer un update, o sea, actualizar. Vamos a ver en la vista proveedor views. Cuando nosotros damos clic en este botoncito vendría a ser el botón para hacer el update, es decir, hacer esto de acá, ¿no? Abrir esta ventana. Entonces cuando abrimos esta ventana modal, pues ya nos carga la información para poder nosotros hacer la edición. Pero de momento esto no va a editar nada porque no tenemos configurado ningún método para poder hacer un update en la base de datos. Entonces cuando damos clic a este botón, es decir, al botón verde, se abre esta ventana modal. Esta ventana modal es esto de acá, todo esto. Está acá. Bien, entonces esta ventana modal es un formulario. Tiene un formulario que envía la información hacia registros proveedor. Y de igual forma, como aquí, como en esto, pues esta ventana modal, este formulario tiene sus parámetros name, ¿no? Tiene sus parámetros name. Aquí está, parámetro name para proveedor, ID proveedor, responsable, la dirección y el teléfono, y el botón acá de actualizar datos que tiene un parámetro name llamado update proveedor. Entonces tenemos que crear acá con un if, vamos a preguntar si es que existe un parámetro, en este caso es post, porque el formulario envía mediante post. Si es que existe update proveedor, esa variable post update proveedor. Entonces, si existe, tenemos que capturar la información de todos los inputs del formulario.
nos capturamos el ID proveedor, el usuario login, el bajo login, el proveedor, el responsable, la fecha de registro, la dirección y el teléfono. Es decir, muy parecido a lo que hemos capturado por acá. Luego necesitamos el mensaje y la alerta. Necesitamos el mensaje y la alerta. Y luego necesitamos un método para poder hacer el update, o sea, la actualización. Entonces ese método se va a llamar update proveedor, ¿no? Y le pasamos todos los parámetros que hemos capturado aquí. Ok, entonces vamos a crear ese método aquí. Lo vamos a crear acá. Se va a llamar update proveedor, todos los parámetros pertinentes, y en la sentencia SQL lo que vamos a hacer es un update, una actualización en los campos tales, perdón, en la tabla proveedor, y un set para establecer lo que vamos a establecer en cada campo de esta tabla proveedor, ¿no? En el campo proveedor, lo que viene en la variable proveedor, responsable, fecha registro, dirección, teléfono, y el where de la tabla proveedor, estableciendo, digamos, en el campo ID proveedor en donde vamos a hacer la actualización, en qué registro de proveedor, en cuál registro, en el 2, en el 7, en el 6, en el 8, en el cual, en lo que viene, el numerito que viene a través del método que el usuario ha seleccionado. Entonces, pues ya nos tiene que funcionar la actualización del proveedor. Voy a darle a guardar y voy a actualizar esto. La ventana voy a actualizarla y vamos a actualizar, por ejemplo, el de Coca-Cola. Y ya no va a ser Coca-Cola, sino Inca-Cola. Esto va a ser Inca-Cola. Esto va a ser puros 6. Esto va a ser puros 8. Y lo voy a actualizar. Y me dice que se ha actualizado los datos del proveedor correctamente. Como ven, se ha actualizado correctamente. Y en la base de datos también se ha actualizado correctamente. Bien, y listo. Con esto ya tendríamos funcionando nuestro módulo en este caso, de proveedores.